Muy buen día tengan todos ustedes. En Europa, iniciando la tarde, y en América de mañana, en el seminario virtual permanente de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, que precisamente hoy comenzamos esta nueva andadura de la red, que como saben es un conjunto de profesionales del derecho administrativo, académicos fundamentalmente, que se dedican al estudio y a la reflexión sobre la contratación pública, estudiando y analizando distintos problemas que plantea. Hoy tenía que estar conmigo José Pernas y lamentablemente no está con nosotros porque en el día de ayer falleció su hermano y lógicamente está atendiendo a la familia. Y yo quería, como coordinador general de la red, que le dediquemos todos este foro, este encuentro, a José Pernas, que es una de las columnas vertebrales de este seminario y que con su trabajo y dedicación hace posible que ahora de nuevo la red abra sus puertas para seguir en su tarea de reflexión y de comentario sobre distintos temas que tiene planteados el derecho de la contratación pública. Como está anunciado, en el día de hoy vamos a tener el privilegio de escuchar dos intervenciones de dos profesores de reconocido prestigio que no hace falta presentar, porque sus escritos, su obra académica son de sobra conocidos en toda Iberoamérica y yo diría que a nivel global. Tenemos el gusto de que nos acompañe el profesor José Antonio Moreno Molina, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor prolífico en materia de contratación, recientemente en colaboración con el profesor Enrique Díaz Bravo, que luego va a intervenir, nos han ofrecido un magnífico manual de contratación pública internacional que va a ser de gran utilidad para todos nosotros. José Antonio va a desarrollar un tema de rabiosa y palpitante actualidad en el tiempo en que estamos, como es los retos y desafíos de la contratación pública en esta época de la pandemia. Se han hecho muchos webinarios, muchos seminarios web en estos días de muchos temas del derecho público, también del derecho de la contratación pública, y efectivamente todos en nuestros países estamos viendo cómo funciona la emergencia cuando se trata de la adjudicación de los contratos. Estamos viendo muchas cuestiones que afectan a la transparencia, que afectan a la adjudicación de los contratos, que afectan a la supervisión para verificar la calidad de los productos que se compran, etcétera. Porque la contratación pública no solamente es una categoría del derecho administrativo, sino que es una política pública a través de la cual los ciudadanos pueden recibir bienes y servicios de calidad que les van a ayudar a la mejora de sus condiciones de vida. Y esta perspectiva, que va a ser una de las perspectivas que van a estar centradas de los seminarios que tendremos y que hoy comenzamos, es una perspectiva que abre las puertas a una consideración mucho más abierta, mucho más plural, mucho más dinámica de lo que es esta figura entendida rígidamente como hasta no hace mucho tiempo. Y luego va a intervenir el catedrático de la Universidad de Santo Tomás de la República de Chile, Enrique Díaz Bravo, para plantear también una cuestión de gran interés y de gran actualidad en este tiempo de tanto soft law, de tanto hard law, de tanto recomendación, de tantas obligaciones que surcan y que inundan el derecho administrativo global. Él además es una persona que cultiva esta rama del derecho administrativo global y por eso es una persona especialmente acreditada para poder intervenir. Luego de las dos intervenciones, que van a ser intervenciones en dos fases, una primera de presentación del tema, que va a ser de 5 minutos más o menos. En realidad vamos a seguir la metodología que hacemos en el FIDA, que muchos de ustedes lo siguen también, y que se trata de una primera intervención de presentación de la cuestión, breve, de 5 minutos, y luego una segunda intervención más amplia, 10-15 minutos, donde ya cada ponente va a desarrollar o va a glosar aquellos aspectos que le parezcan más pertinentes. Y después de las intervenciones vamos a tener un turno de preguntas, en virtud de las cuales pues, ustedes podrán formular
también consideraciones que tengan a bien a los ponentes. Para ella nos va a ayudar la catedrática de la Universidad de La Coruña, Marta García. Y finalmente el profesor Miguel Ángel Blain hará un relatorio, una síntesis de lo que hemos tratado en esta jornada, destacando aquellos aspectos que son de mayor interés y de mayor enjundia académica. Entonces, ya sin más preámbulos, saludándoles a todos ustedes, que sabemos que están de Europa, de toda América. También tenemos el honor de que está con nosotros la secretaria técnica de la Red Iberoamericana de Compras, Elena Fonseca, a la que saludamos especialmente, como saludamos también a todos los miembros del Consejo Directivo de la Red, del Consejo Académico de la Red, los coordinadores nacionales. Muchas gracias a todos por su colaboración y su trabajo, y esperamos que a partir de hoy, ya con este primer seminario, las actividades académicas den inicio y prosigan en el tiempo. Entonces, José Antonio, cuando tú quieras, tienes la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Jaime. Un honor poder saludarles a un auditorio como el que hoy tenemos el privilegio de contar con él, para además pues inaugurar estos seminarios por los que yo quería pues felicitar muy sinceramente a Jaime, al director de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, a José Pernas, que también sé que lo ha impulsado mucho, a todo el Consejo Directivo. La verdad que me parece una iniciativa muy importante y que va a dar lugar a excelentes frutos seguro en las sucesivas ediciones que se vayan celebrando. Decía Jaime que nos encontramos ahora en un momento clave del derecho a la contratación pública como un ámbito del ordenamiento donde se están manifestando pues, los grandes retos actuales que tiene el derecho administrativo. Si cabe, la desgraciada pandemia del COVID-19 pues, ha puesto sobre la mesa pues, muchas de las grandes cuestiones a las que hoy tenemos que hacer frente desde las administraciones, desde los gobiernos, con una trascendencia muy grande para los servicios, para los derechos de los propios ciudadanos. En mi intervención, principalmente lo que voy a poner de manifiesto son, a mi entender, esos grandes retos que ahora mismo se plantean para la contratación pública, derivados sobre todo de lo imprescindible que resulta en estos momentos una adecuada planificación, programación de la contratación pública para evitar problemas de los que nos hemos visto abocados en estas fechas pasadas pues, por todos nuestros estados. La pandemia ha afectado muy gravemente pues, a todos los países iberoamericanos y la lucha contra la misma desde el ámbito de la contratación pública pues nos pone de manifiesto esa necesidad de una mayor programación de la contratación, de una profesionalización de la misma, tanto en el sector público como en el sector privado, una apuesta decidida por el uso de las tecnologías aplicadas a los procedimientos de contratación. Se demanda una efectiva contratación pública electrónica que aborde todas las fases de la contratación y que evite problemas como los que hemos contado todos nuestros gobiernos de paralización de la actividad contractual cuando los medios electrónicos hoy permiten seguir desarrollándola con pleno respeto de los principios generales de publicidad, de transparencia, de participación de los licitadores interesados. Es hoy también fundamental en el ámbito de la contratación pública impulsar las políticas públicas que se desean desarrollar a través de los gobiernos. A través de las compras existen unas enormes posibilidades de proteger el medio ambiente, de impulsar una sostenibilidad, una lucha contra el cambio climático, una protección de los sectores sociales más desfavorecidos, de las personas que más protección demandan en esta crisis económica que ya se nos ha venido encima a todos los países de Iberoamérica y frente a la cual las políticas públicas pueden trasladarse a las compras que se van a tener que realizar en los próximos meses, que van a dar lugar a una inversión pública muy fuerte, que sin duda va a ser un elemento decisivo para luchar contra el desempleo, para generar otra vez actividad económica, pero debe hacerse desde una sostenibilidad ambiental, desde una sostenibilidad social que hay que
impulsar a través de las compras del sector público. Bueno, pues principalmente esas van a ser mis líneas de reflexión y, bueno, pues sobre todo, en mis primeras palabras quería pues agradecer a todo el auditorio su participación, agradecer a Jaime, a José, a Marta García, al relator con el que vamos a contar en la sesión, el profesor Miguel Ángel Bernal, que yo creo que va a aportar también ideas importantes en este ámbito. También pues saludar a mi colega de intervenciones, al profesor Enrique Díaz Bravo, y expresarle todo mi afecto. Muchas gracias. Jaime, estás sin audio. Jaime, tienes que darle al audio. A ver si lo ves. Tienes que mover el ratón por la pantalla, abajo, ahí está, a la izquierda. Bien. Muchas gracias, José Antonio, por tus reflexiones siempre tan atinadas sobre la actualidad de los contratos administrativos, de los contratos públicos, hoy especialmente sufriendo un test en todos los países en relación con tantas características tan importantes de la actividad de los poderes públicos. Muchas gracias. Ahora damos la palabra al doctor Enrique Díaz Bravo, que tampoco necesita de ninguna presentación tratándose del derecho administrativo, del derecho público y menos en la contratación administrativa. Y le agradecemos también que haya reservado unos minutos de su apretada agenda para compartir con todos nosotros acerca de esta cuestión tan importante, tan compleja, como es la coexistencia en el ámbito del derecho global administrativo, del derecho global internacional, de estas recomendaciones que son tan frecuentes en distintas áreas de la actividad administrativa y luego de las obligaciones reales que las normas imponen a los estados de los distintos realidades supranacionales. Por lo tanto, Enrique, cuando quieras, te escuchamos. Gracias, profesor Rodríguez Arana. En primer lugar, saludar a todas y todos quienes nos acompañan en esta extraordinaria sesión inaugural, tanto desde Europa, desde España, Portugal y desde México hasta Argentina y Chile, por el sur. En primer lugar, dar los saludos y las condolencias al profesor doctor José Pernas por la dolorosa pérdida familiar que ha sufrido recientemente. Enviarle todo el más fraternal cariño desde aquí y sobre todo el agradecimiento por el trabajo desarrollado en levantar esta iniciativa junto con el profesor Rodríguez Arana. Saludar también al profesor Miguel Ángel Bernal, a mi maestro José Antonio Moreno Molina, que siempre es un privilegio poder compartir con él, a la profesora Marta García, a Sandra y a todos quienes están haciendo posible esta actividad. Comenzar con una noticia muy reciente. La Comisión Europea acaba de comunicar el desplome de la economía española en 10,9 puntos para 2020. Desplomes importantes también en Francia e Italia. Es decir, cómo motores de la economía están sufriendo fuertemente por esta crisis global. Lo comentábamos en alguna oportunidad en un seminario convocado por la UNAM hace algunos días sobre los indicadores del Fondo Monetario Internacional de los recortes de la economía global para 2020 y cómo va a impactar en 2021 con una desaceleración de la economía global de 8 puntos. Eso implica lo que implica, ¿no? Implica principalmente impactos muy graves en la realización de las políticas públicas destinadas a justicia social, ¿no? Principalmente. Y encontramos algunos organismos internacionales que, conectándolo con lo que más adelante podré extenderme más, que es sobre las reglas de soft law,
sobre todo con las recomendaciones de la OCDE, que pone una alerta sobre las distorsiones que puede ocasionar en el mercado las ayudas públicas al empleo producto de la crisis, ¿no? Entonces nos encontramos conviviendo con varias posiciones de cómo enfrentar esta crisis global que estamos viviendo, y muchas veces se pierde esto que el profesor Rodríguez Arana viene diciendo hace muchos años, ¿no? Que es el fin final de la administración, de las administraciones públicas, que es colaborar al bienestar de los ciudadanos, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo logramos convivir estas distintas apreciaciones desde la técnica con el fin final del Estado, ¿no? Que es mejorar las condiciones y la calidad de vida de los ciudadanos, con el objeto de proteger, mejorar y profundizar la dignidad del ser humano? En ese sentido, yo quiero tratar hoy tres materias para las que me han convocado, ¿no? El primero de ellos, los elementos que podemos identificar, a mi juicio, respecto de la contratación pública. Voy a tratar 5 o 6 elementos que creo que son las premisas argumentativas actuales en materia de contratación pública para arribar a una conclusión inicial respecto de la autonomía creciente que esta disciplina científica ha ido adoptando. Yo sé que no es pacífico, no es pacífico. No se tiene como autónoma esta disciplina, pero vamos a discutirlo al menos. En segundo lugar, avanzar hacia los tipos de regulación de la contratación pública en el orden internacional, como decía el doctor Rodríguez Arana, respecto de las reglas hard law, soft law, pero también traer a colación una mixturización de las reglas a propósito de la contratación pública internacional. Y esa mixturización la quiero aplicar con un caso, desde luego, empírico, que es la contratación pública aplicada al caso chileno y sus relaciones internacionales. Y quiero traer a colación 18 casos que los explicaré muy someramente para que lo podamos discutir, ¿no? Esos son los términos generales, Jaime, que espero tocar en esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tu primera intervención. Ciertamente que vamos a necesitar en los próximos tiempos que las características que conforman la buena administración se proyecten de una manera muy intensa sobre la contratación pública, porque efectivamente, así concebida como una política pública de signo complementario y abierto, va pues, a constituir un apoyo importante para la reconstrucción, en algunos casos, de economías que han quedado muy maltrechas en estos tiempos del coronavirus. En esta mañana, yo suelo hacer todos los días un pequeño comentario en mi Twitter sobre aspectos que tienen que ver con lo que voy a hacer en el día correspondiente, y hoy, pensando también en la buena administración, hacía referencia a que una buena administración, además de... Ahora es más difícil, pero en situación de normalidad, además de precisar muy bien los pliegos y hacerlos con total pulcritud, de forma precisa, concreta y completa, y de seleccionar, ¿verdad?, los contratistas con arreglo a las máximas exigencias de publicidad y transparencia y del mérito, luego en la ejecución del contrato hay una fase fundamental que yo creo que en este tiempo se ha perdido un poco de referencia, que ya es más difícil en la emergencia, pero que es importante, que es comprobar la calidad y comprobar la idoneidad de las compras, ¿verdad?, para que puedan cumplir con su finalidad. Muchas gracias. José Antonio, entonces nos vamos a la segunda intervención, por si quieres precisar, concretar o completar alguna de los Perfecto. puntos de la primera. Adelante. Muy bien, Jaime, pues con mucho gusto paso a desarrollar un poco más la temática y por dónde van a ir las líneas, a mi entender, de próximo desarrollo de la normativa y de la aplicación por parte de las administraciones y de todo el sector público de la contratación pública. Voy a compartir una presentación que había preparado por si pueden de esa forma seguir mejor la intervención. Y bien, para plantear entre
los retos, pues, en primer lugar, cómo vamos a tener que hacer frente, lo comentaba Jaime, lo comentaba también Enrique en su intervención, la crisis económica en la que ya estamos insertos, que sus proporciones van a superar lo que hasta ahora nunca habíamos tenido que afrontar en nuestros distintos países. Bueno, pues una, sin duda, de las medidas principales para luchar frente a esa crisis va a ser una inversión pública a través de la contratación que debe reactivar las economías nacionales, debe dinamizar la creación de empleo, debe mover a todas las empresas, desde las más pequeñas a las grandes, para que se salga lo antes posible de esa crisis. Bueno, la contratación pública se antoja como una de las herramientas fundamentales en esa reactivación económica, y la misma debe llevarse a cabo no de cualquier manera. La pandemia, yo diría que ya desde hace mucho más tiempo nos ha ido poniendo de manifiesto cómo el desarrollo económico tiene que tener unas claras directrices. Hay que apostar por una sostenibilidad que en estos días resulta absolutamente fundamental. La lucha contra el cambio climático en estos momentos presenta unos retos fundamentales, y si no los afrontamos de forma decidida desde ya, las consecuencias van a ser irreversibles. A través de la contratación pública se puede hacer esa lucha en favor de la protección del medio ambiente, esa serie de bueno, pues inversiones de todo tipo para favorecer una, bueno, un menor cambio climático. En este sentido, pues, por darles alguna referencia, la Unión Europea ha aprobado este mismo año un plan de inversiones para Europa sostenible, el Pacto Verde Europeo. Más recientemente, y en este momento se está discutiendo, se empieza a discutir entre los países, la aprobación por parte de la propia Unión de un fondo de reconstrucción con unas cuantías hasta ahora nunca vistas, que también va a marcar sin duda unas directrices para ese gasto público. En esa reactivación de la economía y a través de la contratación pública, sin duda hay que impulsar también el ámbito digital. De una forma muy clara nos lo ha puesto de manifiesto también el confinamiento durante el coronavirus, la necesidad imprescindible tanto para el sector privado como para el sector público de trabajar en la red. A mi entender, nuestras administraciones han mostrado carencias muy notables en este sentido. Ha habido una paralización masiva de la actividad pública, algo que no estaba justificado porque se debería haber trabajado por medios electrónicos. En definitiva, esa recuperación económica también debe buscar una inclusión social lo más amplia posible y debe también estar integrada globalmente. Hoy no se puede luchar contra pues, pandemias como la que hemos vivido si no es de una forma global. Trasladado a la contratación pública y desde las enseñanzas de la pandemia, ¿qué podemos poner más de manifiesto? Pues lo imprescindible que resulta en nuestros días una adecuada programación y planificación de la contratación. Las carencias de nuestra administración sanitaria en buena parte se han puesto en manifiesto por esa falta de planificación. ¿Cómo es posible que no se contara en los hospitales públicos de nuestros países de América Latina con instrumentos de protección para los propios sanitarios? ¿Cómo es posible que una gran parte de los contagios hayan sido en los propios profesionales de la sanidad? Yo creo que ha habido muchas carencias que pues nos demandan esa programación de la contratación. Ahora la comisión que en el Congreso de España se ha creado para la reconstrucción social y económica está poniendo sobre la mesa esta cuestión y es una de las primeras sobre las que seguramente se va a llegar al consenso. Hay que programar una compra pública, pues en este caso relacionada con la sanidad, pero también con otros muchos servicios públicos. Muy ligado a ello y también a lo que vamos a ver enseguida de la contratación pública electrónica y estratégica, se demanda una profesionalización de personal que trabaja en la contratación pública. Resulta imprescindible en nuestros días
avanzar hacia esa profesionalización. Algunas administraciones como la de la Unión Europea ya lo pusieron de manifiesto con una recomendación en 2017, pero deben dar pasos mucho más decididos en esa dirección, obligar a que los responsables de la gestión de la contratación pública deban contar con una especialización, con una experiencia, bueno, se puede acreditar de distintas maneras, pero que acredite unos conocimientos en un derecho hoy de la contratación pública muy complejo, expuesto a constantes modificaciones y que requiere unos conocimientos especializados. La pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de impulsar la transparencia y la integridad en la contratación. Hoy en día, esas contrataciones de emergencia que hemos estado viendo en los distintos países, cómo acaparaban una gran parte de los fondos públicos, en muchos casos sin una justificación suficiente, una contratación de emergencia, sin respeto en muchas ocasiones de los principios más básicos de la contratación pública, pues nos han hecho ver las carencias de ese sistema y la necesidad al mismo tiempo de impulsar la transparencia, la publicidad en la contratación, como una de las vías fundamentales para luchar contra la corrupción y contra las malas prácticas, la mala gestión de los fondos públicos en este ámbito. Ligado con ello, pues hoy los ciudadanos, todos ellos, de ahí el concepto de contratación abierta, quieren datos sobre las compras públicas, quieren saber qué está pasando. Los medios de comunicación nos lo han puesto de manifiesto en estos días. Faltan estadísticas, faltan informaciones suficientes sobre las compras del sector público y eso no es hoy justificable en nuestros estados de derecho. Hace falta impulsar mecanismos en este sentido que vayan mucho más lejos de lo que ahora tenemos. En España, la Oficina Independiente de Supervisión de la Contratación ha hecho unos estudios sobre la publicidad de los contratos tramitados por emergencia y, bueno, pues sobre todo se ha puesto de manifiesto cómo ha faltado buena parte de esa información general a la ciudadanía en este ámbito. De retos futuros de la contratación hay otro ámbito absolutamente fundamental y es el verdadero apuesta por la compra pública electrónica, por la utilización de medios electrónicos en los procedimientos de contratación. En todos nuestros países vivimos procesos de implantación de estos medios, pero este proceso y estos avances deben ir mucho más lejos. Todos los procedimientos de contratación deben desarrollarse de forma electrónica. Hoy tenemos muchos avances en publicidad, en plataformas, en dar en una parte de la compra electrónica, pero lo que hace falta verdaderamente es que los intercambios de información de toda la relación, administraciones, poderes adjudicadores y entidades y licitadores y empresas se haga por medios electrónicos en todas sus fases y con todas sus consecuencias. Y ahí todavía falta mucho para realizarse. La propia pandemia nos lo ha puesto de manifiesto. Si se hubieran utilizado medios electrónicos no hubiéramos tenido que ir de esa forma a las contrataciones de emergencia porque se podrían haber desarrollado procedimientos rápidos, ágiles, eficaces, con transparencia, con respeto de la libre concurrencia, aun con muy pocos días de tramitación. En este sentido, tenemos ahora retos claves como incorporar la tecnología blockchain a la contratación pública y la inteligencia artificial. Contamos hoy con la intervención del profesor Miguel Ángel Bernal, uno de los mayores expertos en este ámbito, que ya ha trasladado experiencias concretas al Gobierno de Aragón en este sentido. Las posibilidades son enormes, pero hay que decidir por utilizarlas y yo creo que en este ámbito tenemos mucho campo que desarrollar, no solo en la práctica administrativa, sino incluso en la reforma de la normativa para que se adapte a lo mismo. Otro aspecto clave de la contratación pública en estos momentos es estratégica. Es el desarrollo a través de los procedimientos de contratación de otras políticas que hoy son claves para los distintos países y administraciones nacionales. La contratación pública estratégica permite integrar
la protección del medio ambiente, la protección social, el fomento de la innovación y el desarrollo, el impulso de la participación de las pequeñas y medianas empresas en esos procedimientos de compra pública. Aquí se nos abren unas posibilidades enormes, pero que hay que utilizarlas a través de esa inversión pública que se va a hacer en los próximos meses, a través de la aplicación de la normativa sobre contratación pública. Hay que proteger el medio ambiente, hay que integrar a la población más desfavorecida, la que más necesita el apoyo de los gobiernos, hay que favorecer una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas, uno de los retos hoy claves también en las compras públicas en todos nuestros países, en América Latina. La gran parte del sector empresarial está integrado por pequeñas empresas que, sin embargo, no participan mucho en los procedimientos de licitación por la especialidad de los mismos, por su complejidad. Bueno, pues hay que invertir esa tendencia y hacer que las pequeñas, las micro, las medianas empresas participen en los procedimientos de compra pública. A estas empresas se les abre unas posibilidades enormes de desarrollo y de negocio que sin duda tienen que aprovechar. Hay ahora mismo planteado, por ejemplo, desde la Unión Europea, retos también de impulso de la denominada contratación pública circular, sobre la que el profesor Pernas es un gran especialista y que también hoy es un momento clave para desarrollar. La pandemia nos ha puesto también de manifiesto cómo los ciudadanos hoy en las propias ciudades demandan más espacios verdes, demandan más zonas peatonales, demandan una ciudad más humana en la que puedan moverse, y eso se puede ahora realizar a través de una compra pública dirigida en ese sentido y con esa finalidad. En el ámbito de la contratación pública ya se viene desde hace tiempo trabajando, en el ámbito de la Unión Europea se viene desde hace tiempo trabajando en esa dirección. La denominada Estrategia Europea 2020 perseguía integrar esas políticas públicas en la contratación pública. Eso se plasmó en las directivas, en las leyes de la Unión Europea actualmente vigentes sobre contratación pública. La principal de ellas, la Directiva 2014-24, que establece cómo a través de la contratación pública, la protección del medio ambiente, la protección social, la investigación y desarrollo se puede integrar pues, desde las fases iniciales de la definición del objeto del contrato, desde la fijación de las especificaciones técnicas, desde los criterios de adjudicación, desde la fase de ejecución a través de las condiciones especiales que se fijen en los pliegos o en las bases del contrato. Todas esas finalidades, ese uso estratégico de los contratos se pueden llevar a cabo de una manera positiva. Bueno, pues esa legislación hoy es una referencia a nivel global en este ámbito, pero hay que aplicarla, hay que utilizarla, y ahí está el reto actual en este ámbito. El profesor Gimeno señalaba muy recientemente que necesitamos una contratación pública estratégica, una contratación proactiva y no meramente reactiva, no que reaccione o que lo que intente hacer es cubrir necesidades sin que haya una previa planificación, un previo diseño de esas necesidades estratégicas. Y algo muy importante también, sobre lo que viene mucho tiempo el profesor Gimeno llamando la atención, una contratación que ponga el valor la calidad de la prestación. Lo que hoy demandan los ciudadanos es servicios, bienes de la mayor calidad. Calidad en sentido ambiental, social, calidad de los productos desde todos los puntos de vista. Y ese es un reto que ahora mismo nuestra contratación no está cubriendo y que, por lo tanto, es muy necesaria actuación en ese sentido. En todo momento y en todas la consecución de estos grandes objetivos, no tenemos nunca que dejar de lado la necesaria garantía de los principios generales de la contratación, unos principios que hoy están reconocidos en nuestras legislaciones
nacionales, en todas ellas se recoge un catálogo de principios, muchas se definen, se desarrollan, hay que aplicarlos en los procedimientos de contratación y hay que aplicarlos a la hora de diseñar esa programación de la contratación, de establecer una compra pública electrónica totalmente y una compra pública estratégica. Bueno, pues los principios son los tradicionales que siempre se han defendido en el ámbito de la contratación. Por encima de todo eso es el principio de igualdad de trato de los licitadores, pero hay que aportar como los últimos que se han incorporado pues la necesidad de protección de la integridad, que permite luchar contra la corrupción en la contratación pública, el impulso de una seguridad jurídica que hoy está muy dañada en el ámbito de la contratación. No hay nada más que ver las constantes reformas a las que está expuesto el derecho de los contratos en todos nuestros países, reformas legislativas, reformas reglamentarias, resoluciones de todo tipo de organismos relacionados con la contratación, que en muchos casos lo que generan es más inseguridad a los operadores de esa normativa. Y el principio sobre el que el profesor Arana viene mucho tiempo insistiendo en su importancia, hoy mismo nos la recordaba, el principio de buena administración aplicado a la contratación pública y a todas sus fases. Hay una sentencia reciente del Tribunal Europeo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que yo les quería traer. El Tribunal de Justicia en Europa ha jugado un papel clave en el desarrollo del derecho de la contratación pública, ha ido siempre impulsando una mayor profundización de la legislación en este ámbito, tanto la europea como la nacional, ha ido marcando la hoja de ruta por la que ha discurrido todo este derecho de la contratación. Pues bien, en una de sus últimas sentencias, donde fijaba doctrina importante, considera dentro de esos principios generales de la contratación la protección del medio ambiente, la protección social. En este sentido, conecta conecta al Tribunal Europeo las obligaciones sociales laborales con el reconocimiento que se hace en la directiva, en la ley europea sobre contratación pública, de toda una serie de principios generales a los que suma esta protección ambiental o social. En este caso se trataba bueno, un caso que afectaba al derecho de las personas con discapacidad. Bien, en relación con la crisis y estos principios generales se planteaban qué ocurre con las concesiones de obras y de servicios, contratos de gran infraestructura, sobre todo en lo que se refiere a las obras, que se han visto afectados por el COVID y en los que se plantea la aplicabilidad de otro principio tradicional del derecho a la contratación pública, como el del equilibrio económico de las prestaciones o el equilibrio económico del contrato, que puede jugar en favor de cualquiera de las dos partes del contrato. Bueno, pues ha habido normativa específica en algunos países, como ha sido el caso de España, para reconocer legalmente cómo juega ese equilibrio económico en los contratos afectados por el COVID. Un equilibrio que puede plantearse de varias formas. A mi entender, la principal de ellas es la ampliación del plazo concesional, en el sentido de que no afecta a los costes del contrato o a los ingresos que tienen que aportar los ciudadanos, y que es el que se ha utilizado más en los contratos suspendidos durante la pandemia en España. En definitiva, se trata de flexibilizar el principio también tradicional del riesgo y ventura en la contratación, como ha destacado el profesor Tornos Mas, pero hay que hacerlo pues también respetando el resto de los principios de la contratación. Bueno, pues principalmente hasta aquí quería llegar con mis reflexiones y quedo después abierto al debate que podamos mantener a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio, por tus reflexiones sobre la pandemia, su afectación a la contratación pública y los retos del futuro. Efectivamente, pues la situación por la que atravesamos es una situación dura, dramática. En todos los países está habiendo muchas víctimas y la verdad es que una de las enseñanzas que podemos
obtener de lo que está pasando es la necesidad de que la actividad administrativa de precaución y la actividad administrativa de prevención cada vez tengan una mayor intensidad, no solamente en su proyección práctica, sino que también los estudiosos del derecho administrativo focalicemos más nuestro estudio sobre esta temática, que yo creo que va a tener una gran importancia. Y por supuesto que todo lo que nos has recordado acerca de la importancia de la contratación electrónica, que bien se podía haber utilizado con más frecuencia en este tiempo y bien podía haber ahorrado muchos problemas que todos conocemos, y las dimensiones más modernas de la contratación, ¿verdad? Sostenible, competitiva, socialmente responsable, etcétera, estratégica, pues están ahí, las podemos emplear. También hace falta que los actores de la contratación tengan la formación y la preparación necesaria para saber sacar el partido que tienen, porque muchas veces estas innovaciones y estas novedades que ofrece pues, las nuevas tecnologías y el desarrollo social y la innovación social necesitan de personal adiestrado, entendido en la materia, porque bien utilizadas pueden obtener grandes beneficios para todos los ciudadanos. Y yo no puedo estar más de acuerdo con lo que decías al final en relación, glosando a José Jimeno, en relación con la calidad de los servicios y de los bienes. La calidad es esencial para que la gente se desarrolle en libertad solidaria y para que viva mejores condiciones de vida. Y esto también hace falta por parte de los operadores de la contratación pues una creciente profesionalización y, por supuesto, los principios generales y todas las consideraciones sobre la ética, la probidad, la integridad, que vamos a decir en este tiempo, que hemos visto en algunos casos formas de contratación realmente, por decirlo suavemente, asombrosas. Muchas gracias. Ahora vamos a dar la palabra para la segunda intervención al profesor Enrique Díaz Bravo. Enrique, cuando quieras. Gracias, profesor. Quiero seguir la lógica de las intervenciones que se han dado, ¿no? del profesor Moreno Molina, desde luego, y los comentarios que usted, profesor Rodríguez Arana, ha realizado, porque esto requiere una lógica argumentativa, ¿sí? En ese marco de la lógica argumentativa, yo les quiero hacer una petición, que intentemos abstraernos de las realidades concretas de cada uno de los ordenamientos jurídicos de los que nos encontramos, ¿no? Y lo enfoquemos desde una perspectiva, una óptica internacional, a la luz de que este seminario es a lo menos iberoamericano, ¿no? Por tanto, quiero hablar en el marco de algunas categorías jurídicas y traer un caso concreto, el chileno, pero como objeto de análisis comparado. En ese sentido, comenzar, como adelantaba en la primera intervención, sosteniendo algunos elementos que en el marco de este seminario de contratación pública global, y particularmente los desafíos de la contratación pública global, debiesen permitir identificar a esta disciplina, subdisciplina o rama del derecho administrativo, ¿no? Que es la contratación pública. Y en ese sentido, sostener 5 elementos que son los constitutivos, a mi juicio, de esta disciplina. El primero de ellos es que únicamente puede ser concebida en el marco del Estado democrático de derecho, ¿sí? Y pongo entre paréntesis y en signo de interrogación social, ¿no? Y esto lo pongo porque las apreciaciones desde una u otra orilla del Atlántico sobre el Estado democrático de derecho y social son distintas. Esto se ve principalmente reflejado en la pandemia, cuando en América Latina, y en el caso de Chile, no hemos podido poner coto, controlar el avance de la pandemia, a propósito que no tenemos una cobertura de seguridad social suficiente que permita que aquellas personas que no tienen recursos suficientes para subsistir puedan quedarse en su casa. Porque, esto lo he dicho, lo hemos comentado en otras ocasiones, o la gente se muere de hambre o se muere de la pandemia. Entonces, cuando miramos los ejemplos al otro lado del Atlántico, España, Italia en particular y Portugal,
cómo se ha podido ir manteniendo bajo control la situación, es porque existe una red de seguridad social, una red de política pública que permite que la gente no tenga que salir a trabajar para comer, y eso aumenta los índices de contagio. Esto es matemático, no es solo ideología, que también, pero es matemático, ¿no? Entonces, primera premisa, Estado democrático de derecho, ponerle el control al poder político, ¿no? Y por qué la administración se resiste permanentemente a transparencia, a dar mayor seguridad jurídica, a la publicidad, porque el poder no quiere ser controlado, ¿no? Y la administración pública, las administraciones públicas, son la primera expresión del poder político con los que se enfrenta el ciudadano, ¿no? Aun cuando la administración pretenda seguir con esta relación, con esta mirada de más que ciudadano es súbdito, ¿no? Cuando no implementa estos grandes desafíos que ha hablado el profesor Moreno Molina anteriormente. En segundo lugar, como segunda premisa, contratación estratégica. Y esto ya lo ha dicho magníficamente José Antonio, por tanto, solo decir que la contratación pública es estrategia gubernamental, porque desde allí se puede avanzar para alcanzar una serie de otros objetivos. Si la contratación es únicamente suministro, aprovisionamiento de bienes y servicios, volvemos a la antigua mirada de la contratación administrativa. No es contratación pública. Y esto, por eso sí el llamado de la abstracción del lugar donde estamos escuchándonos hoy, esto no es tan simple. En Europa se ha avanzado hacia una mirada de la contratación pública estratégica. En las últimas jornadas de Derecho Público de Chile, que son unas jornadas tradicionales, vamos cerca de las 60 jornadas nacionales, tuvimos que discutir entre profesores de Derecho Administrativo si es que la contratación pública era estrategia o no. Y quienes nos posicionamos en que era estrategia, fuimos la minoría absoluta, por no decir solo uno, de las jornadas nacionales de Derecho Público, ¿no? Por tanto, no podemos dar por supuesto, por hecho, algunos elementos que debemos ponernos de acuerdo. Y para eso está la contratación pública y el fenómeno de la globalidad. Como tercera premisa, es una disciplina principalista. Aquí Rodríguez Arana, Moreno Molina, Jimeno Feliu y tantos otros en América Latina, en España, y varios más profesores en América Latina lo han ido desarrollando. Es decir, es principalista porque reconoce un conjunto de valores superiores disciplinares que orientan, regulan y determinan el ejercicio de esta disciplina. Cuarto lugar es pretoriana, allí Jimeno Feliu lo ha destacado, se ha construido con base en la jurisprudencia, principalmente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en cada uno de los países de América Latina e Iberoamérica, tomando también a Portugal y sumando a Italia, ¿no? Sumando a Italia, por la cultura jurídica también se ha ido construyendo con base en las resoluciones de los tribunales de justicia. En quinto lugar, es global. Y aquí tomando también referentes, ¿no? Que todos conocemos, Kingsbury y la Escuela del Derecho Administrativo Global, desde la perspectiva anglosajona, Rodríguez Arana desde la perspectiva ibérica o iberoamericana, ¿no? La construcción de mecanismos, principios, prácticas e instituciones que permiten verificar cómo se ha ido derrotando o superando las fronteras tradicionales del derecho. Por tanto, ahí podemos hablar, como dice Kingsbury, de este derecho administrativo global multifacético, que nos permite ir abordando distintas culturas jurídicas, como dice Arrowsmith, que se deben respetar las culturas jurídicas para incorporar estas premisas globales en materia de contratación pública. A partir de estas 5 premisas podemos arribar a 2 conclusiones generales que nos van a permitir confirmar las premisas, que como ya lo comentaba anteriormente, el fin de la contratación pública, ¿no? La mejora de las condiciones de los ciudadanos por medio, esto es fundamental, por medio de la colaboración público-privada. Ahí hay un libro de algunos años atrás, 2013-14, Contratación Pública Estratégica, que dirigió José Pernas, y Rodríguez Arana también lo señala, ¿no? Que es decir, la colaboración público-privada como elemento esencial para poder avanzar con la contratación pública, que es estrategia, pero no únicamente es la única herramienta de estrategia para alcanzar fines públicos, ¿no?
elementos colaborativos que deben confluir todos hacia un fin común. Y como segundo elemento, podemos concluir que todas estas premisas que hemos anticipado nos permiten avanzar hacia un cierto grado de autonomía disciplinar de la contratación pública. Si es que a problemas existentes se responde o se otorga técnicas y respuestas desde un ámbito reducido disciplinar, podemos concluir que podemos encontrar que la contratación pública ha ido alcanzando esta autonomía disciplinar. Lo dejo planteado a lo menos para que lo discutamos, ¿no? El derecho del medio ambiente hace 20 años atrás, cuando se sostenía, se decía que era una rama del derecho administrativo, una rama de otra disciplina, el derecho a la libre competencia. Yo creo que debemos ir planteando estas cuestiones para que disciplinarmente las discutamos. Yo no sé cómo voy de tiempo. Vas muy bien, Vale. Enrique, tienes tiempo, adelante. Gracias. Tipos de regulación, segundo punto que me gustaría tocar. En la regulación de la contratación pública internacional principalmente encontramos clasificación tradicional de normas internacionales, hard law, soft law. Hard law es decir, aquellas que tienen fuerza legal vinculante y que dicha fuerza legal vinculante se expresa a través de los pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales, ¿no? O cuasi jurisdiccionales, tomando también las características que ha dado el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de contratación pública, a la luz de los casos español e italiano. Reglas de soft law son instrumentos de naturaleza jurídica, normativa, que no tienen esta característica de fuerza legal vinculante, ¿no? Y por tanto no pueden ser aplicados con imperio por parte de los tribunales de justicia. Yo quiero que en el ámbito de la contratación pública avancemos hacia una especie de mixturización de las tradicionales categorías hard law y soft law, ya que algunas normas que son originariamente hard law, es decir, con fuerza vinculante a partir de acuerdos internacionales suscritos entre los estados, e incorporados en el sistema de fuentes nacionales, por tanto son normas de origen internacional que luego se incorporan en los sistemas de fuente nacional, por tanto de obligatoriedad en la aplicación interna, pero luego el contenido de estas disposiciones hard law no tienen fuerza obligatoria porque son de imposible cumplimiento. Es decir, contienen estos tratados internacionales recomendaciones que, como veremos ahora en casos concretos, no se cumplen bajo ningún supuesto, porque son de imposible cumplimiento. Es decir, son declaraciones de buenas intenciones incorporadas mediante la técnica de hard law. Por tanto, podemos hablar de una especie de tercera categoría de mixturización soft hard law en el ordenamiento nacional. Normas de aplicación obligatoria formalmente, pero que materialmente no tienen ninguna consecuencia práctica. En ese sentido, señalar que estas normas mixturizadas, o principalmente las normas soft law, son miradas desde la óptica de las administraciones como normas intrusivas, ¿no? Normas que pretenden vulnerar el principio de soberanía nacional. Esto es una gran discusión que en la Unión Europea se dio a partir de las reglas de primacía, supremacía del ordenamiento supranacional comunitario. Por tanto, en Europa conceptualmente está más resuelto. A diferencia del resto de países que no participamos en este tipo de organizaciones supranacionales, se ven estas recomendaciones internacionales como una afrenta a la soberanía interna que, por dos partes, desde la perspectiva política, pero también desde la perspectiva de el control del poder, ¿no? Hoy nosotros en Chile estamos en una pandemia, pero desde octubre que estamos con un proceso de ebullición social muy importante, con un estallido social, y que ha demostrado que algunos políticos están pidiendo que Chile se salga de la ONU, porque estiman que la ONU es una afrenta a la soberanía nacional, ¿no? Entonces, ordenamiento democrático, uno puede pensar lo que quiera dentro de los límites de la convivencia pacífica, pero parece un poco alejado de la racionalidad jurídica, ¿no? Y eso también se ve verificado en la realidad, en la propia contratación pública. Cuando vienen empresas extranjeras
y lo primero que se dice es que las empresas extranjeras están quitándole el capital de trabajo a las empresas nacionales. Así que en el mundo globalizado, es cosa de ver los indicadores, Chile tiene 28 tratados de libre comercio, acuerdos internacionales, 28, que representan cerca de una vinculación con el 88% del Producto Interno Bruto global. Es decir, estamos vinculados con el 67% de la población mundial, con un Producto Interno Bruto de casi 300 miles de millones de dólares y con un Producto Interno Bruto per cápita de cerca de 15.000 dólares, ¿no? Una economía muy pequeña. Por tanto, si cerramos las puertas, la economía fenece, no hay otra alternativa. Y en ese sentido, entonces, retomando el punto de la incorporación de estas normas, la incorporación de normas soft law siempre se ve como una afrenta, ¿no? Pero una afrenta que provoca una tercera característica, no solo política y administrativa, sino que también de una especie de confusión para aquellos funcionarios que deben aplicar estas normas soft law. Caso concreto, en Chile tenemos una Dirección de Contratación y Compras Públicas, Chile Compra, que realiza una labor extraordinaria en orden a emitir recomendaciones. Y una de las recomendaciones es la utilización de formularios de declaración de ausencia de conflicto de interés, como recomendación, para aquellos funcionarios que participan en las mesas de contratación, evaluando y resolviendo la adjudicación del contrato, ¿no? Por tanto, estas recomendaciones, al no tener fuerza obligatoria, parece como si no obligaran a no tener conflicto de interés. ¿Qué sentido tiene emitir una recomendación para algo que es una obligación dentro del catálogo normativo, ¿no?, de la función pública? Es decir, un funcionario, si tiene conflicto de interés, no puede participar en una decisión porque está prevaricando. Es un delito funcionario en todas partes de Iberoamérica, ¿no? Entonces, estas obligaciones soft law no obligatorias hacen parecer como si no hubiese una persecución por parte del ordenamiento jurídico para aquellos sujetos que no la cumplen. Quiero traer, voy a compartir un documento que es un resumen respecto de una economía pequeña, como les comentaba, esto solo desde la perspectiva de un análisis de caso o para efectos del análisis metodológico, ¿no? Chile tiene 28 o 29 acuerdos internacionales, de los cuales 18 incorporan normas directas de contratación pública. Ustedes se podrán dar cuenta que esto va desde países de América, Asia, Europa, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Y nos damos cuenta que quiero traer algunas disposiciones concretas para ver o ratificar esto que yo afirmaba, que la mixturización de las normas, desde dejarlo soft law sin aplicación material. Acuerdo de Alianza del Pacífico, capítulo 8 de contratación pública, el uso de medios electrónicos, la declaración que está incorporada en el sistema de fuentes chileno y de todos los países que suscriben este acuerdo, es las partes procurarán proveer información, siendo que la declaración es las partes se obligan a tener sistemas de contratación pública que permitan la no discriminación, el principio de igualdad, entre otros, ¿no? Las partes alentarán en la medida de lo posible el uso de medios electrónicos, pero ¿qué significa las partes alentarán en la medida de lo posible? ¿No? Nada. Luego, con el tratado con Argentina, uso de medios electrónicos, se repite, ya es una cláusula de estilo en la contratación pública, la buena voluntad sin ninguna materialidad, ¿no? Las partes procurarán, alentarán en la medida de lo posible. Con Australia, el incentivo, las partes procurarán proporcionar contratación electrónica. Con Centroamérica, exactamente lo mismo. Y lo vamos a repetir 18 veces, ¿no? Luego con Colombia sí quiero destacar este acuerdo que es bastante interesante porque es uno de los acuerdos que tiene mayor impacto económico en América Latina producto del intercambio comercial entre Colombia y Chile, y tiene algunas premisas que son bien interesantes de comentar, ¿no? En la contratación pública, para la información de los contratos, se señala que cuando una entidad no publique toda la documentación de la licitación por medios electrónicos,
deberá garantizar que la misma se encuentra disponible para cualquier proveedor que la solicite. A ver, vamos a ver. En Colombia hay una licitación de compra de suministro de papel. Yo estoy en Chile, vendo papel. ¿Cómo voy a solicitar la información de la licitación si es que no me he enterado que está la licitación? Es decir, es una cláusula de imposible cumplimiento en materia de contratación pública, ¿no? No obstante ello, Chile y Colombia tienen sistemas de electrónicos de publicidad en materia de contratación pública. Solo esto lo traigo como un ejemplo para que veamos cómo esta hiperactividad normativa nos ha ido marcando la actividad. Y quiero ir terminando ya, trayendo también a colación otro elemento. Cada uno de estos acuerdos de contratación pública contiene, desde luego, los umbrales a través de los cuales serán aplicables las disposiciones. No obstante, y esto poniendo en alerta el criterio de la sentencia Parkin-Brixen, que finalmente dice, mira, me da igual un poco el umbral si es que lo importante es la aplicación de los principios contenidos en el ordenamiento jurídico, ¿no? Pero aquí tenemos un caso de umbral. Y traigo los umbrales de estos acuerdos, que se actualizan cada 2 años, porque avanzando con una investigación en esta materia de contratación pública internacional, quise acceder a los umbrales vigentes en contratación pública para Chile. Fue imposible acceder a ellos en un sitio público. Estaban desactualizados, ¿sí? Entonces los tuve que solicitar por medio de la ley de transparencia. Me los entregaron, afortunadamente, luego de 1 mes, plazo en el cual podría haber transcurrido el periodo de presentación de ofertas de la licitación, y que me podría haber dejado sin la oportunidad de participar, ¿no? Al no tener todos los antecedentes normativos que serían aplicables para esa licitación. En definitiva, cerrar con algunos desafíos en materia de contratación pública, que creo que son relevantes. El primer desafío, o gran desafío, es la modernización del entramado normativo a nivel supranacional. Y esto es importante porque soft law sí, pero no es la solución. Soft law debe tener mecanismos de aplicabilidad material, no únicamente declarativos, porque si no volvemos a un estado anterior del derecho de la contratación pública, que es la contratación administrativa. ¿Sí? Es decir, sin aplicabilidad material, sin recursos rápidos, eficaces, ágiles, que materialicen los derechos de las partes y en particular que materialicen las políticas públicas que, como ha dicho Jimeno Feliu, tienen por el objeto final justicia social, ¿no? A través de la contratación pública estratégica. Desafíos concretos: la simplificación administrativa, interoperabilidad, y ahí el profesor Miguel Ángel Bernal ha ido desarrollando bastante literatura aplicada además a esta materia, porque es la coordinación administrativa, interoperabilidad, blockchain, inteligencia artificial, es la gran clave para poder avanzar en esta materia y controlar a la administración, utilizar mejor los recursos públicos, como dice la OCDE, el principio de integridad, para poder satisfacer de mejor forma las necesidades públicas, ¿no? Como tercer gran desafío, transparencia digital. No únicamente subir la información, sino que subir información que sea manejable, utilizable. Si subo un pliego de posiciones para construir un puente de 5.000 folios, esos folios están en un archivo PDF como imagen, no lo voy a poder operar, ¿sí? Y si está en otro idioma, voy a tardar tiempo y no voy a tener las mismas posibilidades de acceso a esa licitación que el nacional de la parte convocante. Por tanto, se rompe el principio de no discriminación en razón de nacionalidad. Y el último gran desafío que ya ha sido tocado en esta sesión, que es la profesionalización. La profesionalización permite un uso óptimo de los recursos públicos, mayor control de la administración y, en definitiva, poder alcanzar el fin final de la administración y, en particular, de esta herramienta que es la contratación pública, de mejorar las condiciones de vida y la dignidad de las personas en la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Intervención. Son muchos, muy variados y muy relevantes los aspectos que se han planteado. Yo, cuando hablabas acerca de la colaboración público-privada, no puedo dejar de recordar que
en la aproximación que vengo manteniendo desde hace ya mucho tiempo a las categorías del derecho público en general, siempre pienso desde los postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario. Y siempre recuerdo una sentencia del Tribunal Constitucional del Reino de España, lejana, del año 84, 1984, del 7 de febrero, pero que es una sentencia que, aunque no ha tenido la secuencia que todos hubiéramos deseado en la doctrina del Tribunal Constitucional, sin embargo, ahí está, y dice algo que es muy relevante, y es que en un Estado social y democrático de derecho, porque el Estado de derecho tiene que ser social, eso ya lo explicaba Hermann Heller en Alemania a mediados del siglo XX, cuando formulaba su debate o su cuestión sobre el Estado de Derecho material y formal, que es una discusión que sigue hoy bastante presente, a pesar de todo el tiempo transcurrido. Pero esa sentencia del Tribunal Español Constitucional señala que en un Estado social y democrático de derecho el interés general se define a través de una acción intercomunicada entre poderes públicos y agentes sociales. Y esto creo que es fundamental retenerlo para comprender el sentido que tiene también la contratación como política pública vinculada a la promoción, defensa y protección de los derechos fundamentales de la persona. Y luego en la parte del derecho administrativo global, claro, si las expresiones del soft law son demasiado frecuentes y las únicas muchas veces, eso tiene muchos problemas. Y estamos viendo ahora a nivel internacional, con las contrataciones que se han ido realizando y los países que tienen menos capacidad de acceso a los mercados globales de bienes y servicios sanitarios, problema grave porque no todo el mundo ha podido estar en la fila para comprar. Hay países que no han podido estar en la fila para comprar y hace falta un ente o una organización pública, semipública, no lo sé, que tenga cierta capacidad reguladora, ordenadora, que vele por una cierta equidad, porque en otras situaciones de emergencia lo que hemos visto y que, en fin, algunos nos recuerda situaciones ya muy superadas en el tiempo, pero que no quisiéramos que se vuelvan a repetir, pone de manifiesto que hay que tener unas condiciones de equidad, de acceso universal a bienes y servicios, porque son las personas las que se van a beneficiar de que, ¿verdad?, pues haya test PCR para las gentes que lo necesitan, que haya, pues no sé, protección sanitaria adecuada para los médicos y el personal sanitario, etcétera, etcétera. O sea que es un tema también el de la contratación pública internacional de rabiosa y palpitante actualidad. Te agradecemos mucho el esfuerzo que has hecho para compartir con nosotros consideraciones tan atinadas. Ahora le vamos a pasar la palabra a la doctora Marta García, que es catedrática de mi universidad y que gentilmente nos está ayudando para que podamos realizar este evento de la mejor forma posible, para ver cómo, Marta, podemos pasar al turno de las preguntas. Muy bien, muchas gracias Jaime y muchas gracias a todos los ponentes porque han sido dos exposiciones magníficas. Se han hecho algunas preguntas, he reunido los temas en 6, indiferentemente a uno u otro ponente, sobre las cuestiones que se han ido tratando. Las voy a ir leyendo de una en una y el que quiera de los dos puede contestarlas, sin perjuicio de que después los propios participantes puedan levantar la mano en algún momento para volver a intervenir si es que tenemos tiempo o para plantear cuestiones nuevas. La primera de ellas, dos preguntas un tanto relacionadas, planteadas por Omar Arellano y Elena Fonseca, tratan sobre la compra pública sostenible y sus dificultades. Dice Omar, ¿cómo impulsar o incentivar la compra pública sostenible y la compra pública verde si se sabe que la producción de este tipo de bienes es caro? Y en la misma línea, ¿cómo garantizar, dice Elena Fonseca, que en el contexto de la pandemia se pueda garantizar la sostenibilidad y la calidad de los bienes y servicios? Muy bien, pues si le parece, Enrique, comienzo yo contestando. Me parecen bien planteadas las preguntas y, a mi entender, no es incompatible en modo alguno el que pueda generar un mayor coste, que no siempre tiene por qué ser así, con el impulso de esta compra pública verde.
que tiene muchos medios para realizarse. Por supuesto, con carácter general, sí que se puede señalar que una contratación pública que exija unos requisitos ambientales más estrictos, lógicamente va a generar seguramente un producto de más coste, pero el proceso hacia una compra pública ecológica, sostenible, verde, va mucho más allá. En primer lugar, porque ya hay una normativa de obligada aplicación por parte de las empresas en materia ambiental que tienen que cumplir. Cuando las administraciones exigen o exijan la aplicación de esa normativa, estarán simplemente cumpliendo lo que ya les pide la legislación, que por desgracia a veces se incumple. No hay nada más que ver en la Unión Europea como la normativa más incumplida es la ambiental. Hay que exigir su cumplimiento y trasladado a la contratación pública hay que exigir los requisitos y el cumplimiento por parte de las empresas de esos requisitos ambientales, que también se puede decir un poco lo mismo de los requisitos sociales. Hay muchas exigencias que las empresas tienen que cumplir de todo tipo para proteger a las personas con discapacidad, para integrarlas, para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, requisitos obligatorios que están incumpliendo, no concilian vida familiar y laboral. Pues eso, si las administraciones lo exigen, simplemente estarán aplicando otra legislación y se traslada a la contratación pública. Luego, en cualquier caso, es una obligación normativa. Pero por otro lado, aunque partiéramos de la premisa de que es más costosa esa compra pública verde, al final ese, en principio, mayor coste inicial que puede suponer para que las administraciones paguen más por los productos que van a adquirir, a la larga va a generar muchos más beneficios. Es otra forma de invertir el dinero público, pero estás invirtiendo a medio, a largo plazo y estás generando al final una mucha mayor riqueza, o vas a proteger mucho mejor los derechos y los servicios de los propios ciudadanos. Luego, a mi entender, no se tiene por qué dar esa ecuación necesariamente, o aunque se diera el que sea más cara esa compra pública, va a ser con una finalidad que van a ser mucho más los beneficios que a la larga se conseguirían. Esa compra pública sostenible, yo creo que no queda ahora otra vía que apostar por ella e integrarla a lo largo de todos los procedimientos de contratación. Luego hay muchas formas de llevar a cabo esa sostenibilidad a través de los contratos. Hay muchos, un procedimiento de contratación tiene muchas fases y según la fase en la que lo insertemos va a tener unos alcances u otros que se pueden valorar en cada momento y en cada situación por parte de las entidades públicas, y que yo en cualquier caso creo que debe apostarse por ello. Muchas gracias. Hay dos participantes que insisten en esta última línea argumentada por el profesor Moreno Molina respecto tanto a las políticas sociales como a las ambientales. Casi que vienen a plantearse en los mismos términos. ¿Qué pasos habría que dar en ciertos países para pasar de una compra tradicional a una compra de impacto social y ambiental, sobre todo teniendo en cuenta que en algunos países no son cuestiones exigidas desde el punto de vista normativo, sino a través de soft law? Sí, muy bien. Yo creo que se puede establecer como una política pública, y yo creo que hoy en día es difícil encontrar un gobierno que no la tenga como una de sus políticas prioritarias, esa protección del medio ambiente, y aunque las legislaciones puedan estar más o menos avanzadas en este ámbito, se puede fijar como política pública de una administración, de una entidad pública, el integrar eso, o sea, buscar la consecución de esos objetivos ambientales en la contratación pública. Para ello, ¿qué resulta fundamental en este sentido? Pues una adecuada planificación. Lo que comentamos en la intervención, hay que programar las compras que se quieren desarrollar a futuro. Si ahora queremos definir pues, las compras que se van a desarrollar pues, durante el siguiente ejercicio presupuestario, pues vamos a preverlas ya con esta integración de lo ambiental. Y en ese sentido se pueden ir ya definiendo
los distintos momentos del procedimiento de contratación en la que se van a integrar esos aspectos ambientales y viendo las consecuencias de esa introducción. Yo creo que hace falta una voluntad política y después que los técnicos también trabajen en la forma de integración de esas cláusulas ambientales en la contratación. ¿Qué les recomendaría yo en este sentido a quien quiera profundizar más en este ámbito? Pues ir a las buenas prácticas, ir, por ejemplo, a guías sobre medio ambiente y contratación pública o guías sobre contratación ecológica, que hoy en día pues son de público acceso y que tienen administraciones como la Unión Europea, muchos países, administraciones incluso locales, y estamos hablando de una administración más pequeña, entidades de todo tipo que han aprobado sus guías, sus ejemplos, sus pliegos adaptados a una contratación ecológica. Yo creo que hay ahora mismo modelos de éxito muy importantes que se pueden utilizar para trabajar en esa dirección. Muchas gracias. Una cuestión para Enrique Díaz, planteada en este caso por Nuno Cuña Rodríguez. Después de felicitarles a ambos por sus ponencias, lo mismo que casi todas las personas que plantean preguntas, comenta lo siguiente. La posible adhesión del Brasil al Acuerdo de Contratos Públicos de la OMC, que ha sido anunciada en mayo, puede arrastrar a los otros países de América Latina y al final cambiar la contratación pública internacional de esta zona del mundo. O por el contrario, la contratación pública internacional continuará basándose en acuerdos bilaterales. Gracias, Marta. Primero, saludar al profesor Nuno Cuña Rodríguez, con quien tuvimos la oportunidad de encontrarnos hace algunos meses en su universidad en Portugal. Claro, la pregunta que hace el profesor Nuno Cuña es determinante, ¿no? Porque la práctica, yo creo que tiene dos respuestas, una pre-pandemia y una en pandemia. La práctica en pandemia pasa mucho por los acuerdos bilaterales, ¿no? Que son los que nos van a permitir ponernos a los países pequeños, como decía el profesor Jaime Rodríguez Arana, en la fila para la vacuna del coronavirus, ¿no? O sea, hoy las relaciones internacionales están basadas en relación de fuerza-sobrevivencia. Lo hemos comentado en otros foros sobre la guerra que se provocó por los respiradores artificiales, ¿no? Donde algunos países, en particular Israel, anunció o se develó que quienes estaban a cargo de la compra de los respiradores eran agentes del Mossad, de la inteligencia, ¿no? Es decir, espías comprando respiradores, ejerciendo como agentes de la administración de Israel en materia de contratación pública, ¿no? Es decir, el agente de la contratación pública era un espía. O sea, el mundo ha cambiado mucho en el último tiempo. Creo que el acuerdo de la OMC requiere profundas revisiones. Creo que no ha dado el ancho, ¿no? No ha resistido el estrés normativo respecto de la realidad a la que nos enfrentamos. Ni la ley modelo, ni el acuerdo de la OMC, ni las referencias soft law de la OCDE, que hasta pre-pandemia, la verdad es que la OCDE, con todo el catálogo y la caja de herramientas, de recomendaciones, parecía que nos servía y nos orientaba suficientemente, pero al momento de poner a prueba el sistema, estresarlo al máximo con una pandemia, nos hemos dado cuenta que no es suficiente. Y esto requiere un pacto de nuevo trato en materia de relaciones internacionales que fortalezca la humanidad de las relaciones internacionales. No puede ser que un país pretenda comprar la totalidad del stock de vacunas de coronavirus. Es que eso es inaceptable, inaceptable. Y no solo inaceptable desde una economía pequeña, ¿no? Si es que es inaceptable desde la perspectiva de la ética más básica de la humanidad, no solo ética social, sino que de los contenidos morales que nos jactamos en el mundo moderno, ¿no? Y esa es una cuestión que tenemos que revisar y que debe impactar en las lecciones que, la verdad es que yo soy muy pesimista respecto a las lecciones que vamos a sacar de esta pandemia. Creo que no vamos a aprender nada, nada. Y eso lo estamos viendo cuando en los países que han logrado controlar pandemia, la gente se vuelca
es cosa de ver las imágenes en Inglaterra, cómo están las calles llenas de gente, de fiestas, en las playas, en otros sitios, en España, en Italia, y que no hemos aprendido nada. Creo que el futuro es oscuro en ese sentido, pero desde la academia podemos decir, y tenemos la obligación moral de decir algo. Eso, por una parte. Si me permite, Marta, solamente comentar, no me puedo quedar sin comentar un epígrafe de lo que señalaba el profesor Moreno Molina anteriormente a partir de la pregunta de Elena y de Omar, de la contratación estratégica, ¿no? ¿Hasta dónde? Tengo una duda respecto a hasta dónde debe llegar la contratación estratégica, a pesar de declararme un acérrimo defensor de ella, ¿no? Hay jurisprudencia particularmente europea respecto del límite de la estrategia, ¿no? Que no se puede alejar del objeto inicial del contrato. Eso es determinante que lo podamos ir desarrollando más en la literatura jurídica. El objeto del contrato no puede perderse a partir de pretender aplicar políticas públicas bajo el supuesto estratégico, ¿no? El objeto del contrato. Y por otra parte, el profesor Sánchez Graels, de Bristol, ha hecho un importante apunte respecto de algunos límites de la contratación estratégica respecto del ámbito de la libre competencia. Es decir, hasta dónde podemos avanzar con requerimientos estratégicos que solo van a poder ser satisfechos por unos pocos, y cómo lo logramos entrelazar con el principio de libre competencia, expresión del principio rector de la contratación pública, que es el principio de igualdad de trato, ¿no? Y con esto cierro. En el caso chileno, se determinó una norma de contratación pública estratégica fundamental, que va en la línea de lo que decía el doctor Rodríguez Arana, la protección de los derechos fundamentales. Se incorporó en la ley una inhabilidad para aquellas empresas que vulneraran gravemente los derechos fundamentales de los trabajadores o atentaran contra la libertad sindical. Es decir, dos derechos de primera categoría en el catálogo de derechos fundamentales de cualquier Estado democrático. Pasó el control de constitucionalidad y el Tribunal Constitucional recientemente cambió su doctrina y declaró inaplicable el precepto de esta inhabilidad para contratar con la administración por considerar que era desproporcionada la sanción, que es de 2 años de impedimento para contratar con la administración, y que vulneraba el principio de non bis in idem, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo la contratación pública estratégica, que tiene por objeto, en este caso de esta disposición, que el Estado no contrate con aquellas empresas que vulneran los derechos fundamentales de los trabajadores o la libertad sindical, base del Estado democrático de derecho, y el Tribunal Constitucional luego, por motivos de técnica administrativa, con una expresión extraordinariamente legalista, literalista, echa abajo los principios de la contratación estratégica. Por tanto, no es fácil ir avanzando en ese sentido. Gracias, Marta. Muchas gracias. Una pregunta que han planteado dos participantes se refiere a la blockchain. Nos preguntan o nos piden si se puede ampliar un poco la información de cómo la tecnología blockchain apoyaría los procesos de contratación pública y en qué medida, esto lo dice Ricardo Sanabria y luego lo completa Raquel Carballo, que dice cómo conciliar la contratación pública fundada en criterios de adjudicación discrecional con instrumentos como la blockchain. Muy bien, Marta. Pues yo creo que hay se ofrecen muchas posibilidades, sobre todo de simplificar trámites, gestiones, facilitar el que los licitadores no tengan que presentar documentación de la que ya consta por la tecnología de registros distribuidos y que automáticamente las administraciones pueden disponer de ella, igual que los propios licitadores. Luego, si ofrece una posibilidad de eliminar trámites, simplificar presentación de documentos, ofrece al mismo tiempo seguridad jurídica, ofrece las máximas garantías, ofrece eficiencia, permite
una mayor transparencia del propio proceso, lo objetiviza. O sea, yo creo que son muchas las posibilidades que ofrece a lo largo del procedimiento de adjudicación de los contratos. O sea, habría que ir viendo en los distintos ámbitos. Yo creo que facilita mucho la innovación, la tan necesaria innovación trasladada al procedimiento de contratación, porque va a permitir pues, un mejor funcionamiento del sistema, va a redundar en beneficios tanto para las administraciones y entidades públicas en cuanto a la tramitación de los procedimientos como al sector privado, a los licitadores. Pensemos en pequeñas y medianas empresas que simplemente gracias a esa tecnología de registros distribuidos sus datos ya constan en el sistema y se pueden presentar también de una forma mucho mejor la documentación que se necesite. Muy bien, muchas gracias. Elena Fonseca hace nuevamente una reflexión sobre lo que ella llama pasar de una economía verde a una economía de triple impacto económico, social y ambiental. Bueno, porque dice que estamos en un momento de transición que permite este paso y que sería bueno analizar la factibilidad para identificar falencias y acciones que lo permiten y comprometer e impulsar acciones conjuntas con los distintos sectores para que sea posible. Pero más allá de esta reflexión, después concreta una cuestión respecto a algo que todavía no se ha tratado, las mini-pymes. Las mini-pymes. Entonces dice cómo incluir efectivamente a las mini-pymes, a las pequeñas y medianas empresas, a las más pequeñas de las empresas, como criterio social de compra sin sacrificar las respuestas efectivas a las necesidades, teniendo en cuenta los desafortunados desafíos que enfrentan hoy en día. Es decir, cómo favorecer en la contratación pública de las pequeñísimas empresas. Efectivamente, que yo creo que es uno de los retos claves que tenemos que conseguir, porque esas pymes, micros o pequeñas empresas prestan servicios muy importantes, están muy especializadas, están muy al día de las necesidades que demandan los ciudadanos, y yo creo que las administraciones las necesitan mucho. ¿Cómo pueden impulsar y conseguir las administraciones impulsar su participación, conseguir que de verdad ellas les presten servicios? Pues hay muchas herramientas. Yo creo que la principal es apostando verdaderamente por la contratación electrónica, que facilita al máximo el que esas pequeñas empresas, sean de donde sean, puedan contratar con las administraciones que sean fuera de su territorio. Pensemos incluso hacia afuera de su propio país, algo que parece muy difícil y que las tecnologías lo permiten. Esas pequeñas empresas pueden prestar servicios especializados con unos precios muy competitivos a cualquier administración. Pero yo creo que hay varias estrategias, ¿no? Una es, por supuesto, una mayor utilización de los medios electrónicos, una simplificación de la tramitación, de los procedimientos para que esas pequeñas empresas participen. La Unión Europea lo ha hecho, por ejemplo, quitando toda la presentación de requisitos de capacidad y solvencia a las empresas o documentación acreditativa. La Unión Europea ha creado el denominado Documento Europeo Único de Contratación, en un documento único que simplemente una declaración de la empresa acredita que cumple los requisitos y no tiene que presentar ya ninguna documentación más, solo su oferta económica, que es lo que verdaderamente importa. Pues ese tipo de decisiones legislativas ayudan a la participación de las pymes. Luego hay una estrategia que yo creo que es importante en este ámbito y es local, que las propias entidades locales con su propio sector empresarial tengan una mucha mayor relación y utilicen los procedimientos que las legislaciones nacionales también permiten, desde contratación de pequeñas cuantías a otro tipo de procedimientos electrónicos en los que se anime a ese sector empresarial local a prestar los servicios, los bienes que esa entidad local demanda. No cerrando el mercado a esas empresas locales, pero sí impulsando que participen más. Yo creo que aquí también hay experiencias positivas. Por darles alguna del caso de España, el Ayuntamiento de Valladolid lleva tiempo apostando en este sentido y ha conseguido que sus empresas locales
participen de forma exponencialmente muy superior a lo que hacen en otras entidades locales, precisamente por las buenas prácticas que han hecho formando a esas empresas, contactando con ellas, facilitándoles medios. Yo creo que en ese sentido se puede trabajar. En este sentido, el profesor Héctor Cerrato pues, pone de manifiesto que en su país precisamente la compra local a través de gobiernos locales, por ejemplo, en el sector de alimentos, ha sido un modo de impulsar las pymes y que es una oportunidad de promover esta buena práctica. Sí. Una pregunta para Enrique Díaz, en este caso de Sheila Cuenca. Dice, ¿cómo garantizar que la contratación pública sea considerada como una política pública orientada a la consecución de fines superiores si en países como el nuestro, lejos de satisfacer los intereses colectivos, se ha convertido en una herramienta de satisfacción de intereses privados? Es que es el gran problema, ¿no? Saludos, si no me equivoco, es Sheila Cuenca, además una profesora muy destacada de Ecuador. Saludos para ella. Hay una frase del juez italiano Paolo Borsellino, ustedes se recordarán, que fue asesinado por la mafia en Vía D'Amelio, una bomba, y él decía que la mafia y la política son dos poderes que viven para el control del mismo territorio. O se hacen la guerra o se ponen de acuerdo. Y el mismo territorio es la ganancia ilegal del dinero público, ¿no? Entonces, nosotros no estamos muy lejos desde luego, afortunadamente, de tener una mafia, ¿no? Pero sí la intención permanente de exfoliar los pocos recursos públicos, ¿no? La contratación pública, y esto, organismos soft law, la OCDE, lo ha dicho permanentemente, el desarrollo del principio de integridad tiene por objeto cautelar la utilización de los escasos recursos públicos para satisfacer en forma eficiente y eficaz las necesidades públicas, ¿no? Controlar el uso por medio de controles externos e internos, y como se señalaba anteriormente en esta mesa, con controles preventivos, políticas preventivas de control. Entonces, las soluciones que se han ido implementando, y es importante mirar el caso italiano, ¿no? Porque han logrado ir poniéndole coto a la corrupción mediante técnicas tanto de control de los organismos que ejercen jurisdicción, ¿no? A través de los tribunales administrativos regionales, pero también asociado con la Agencia Nacional Anticorrupción, con la ANAC, ¿no? Que es una agencia que está vigilando permanentemente los procedimientos de contratación y la ejecución de los contratos públicos, donde además tiene legitimación procesal para recurrir contra la administración en determinadas ocasiones, como una agencia, desde luego una agencia pública, pero con grandes potestades para poder interactuar y poner límite a la corrupción en la contratación pública. Es el gran espacio de corrupción, porque hay muchos, el botín es muy grande, el botín es muy seductor para los funcionarios públicos, y por eso el último tema que tocábamos y que lo hemos hablado a lo largo de esta mesa, que es la profesionalización de la contratación. La profesionalización no es únicamente ponerle un par de cursos en línea a los funcionarios, ¿no? La profesionalización es mejorar las remuneraciones de los funcionarios, también con un catálogo de funciones muy adecuada al mundo moderno, también con un catálogo de sanciones importante para aquellos funcionarios que incurren en actos de corrupción, y no se siente el funcionario propietario absoluto de una plaza, como ocurre en el mundo de raíz románica, ¿no? El funcionario propietario de la plaza que mira a su interlocutor como súbdito y no como ciudadano al que le debe rendir cuenta. Muchas gracias. Sigue habiendo preguntas, Jaime, sobre cómo fomentar las compras sostenibles en situación de pandemia, por el ejemplo que hemos tenido de compra pública realizada sin cumplir
determinadas características o determinados principios de la contratación. Yo creo que es que sobre esto se explayó el primero de los ponentes, José Antonio Moreno Molina. Bueno, y en cualquier caso sigue habiendo bastantes preguntas sobre blockchain. Yo creo que más propias quizá de que planteéis a lo mejor un seminario monográfico sobre esta cuestión y que tengamos la posibilidad de debatir, porque si no yo creo que nos vamos a quedar sin tiempo para que nuestro relator también tenga su momento de reflexión común. Entonces, si te parece, yo creo que se han reunido prácticamente todas las preguntas en las que he planteado y disculpo a quienes no han sido citados expresamente, pero ha significado que he sumado la pregunta a otras que ya estaban también en el panel y espero que hayamos dado respuesta cumplida a todos y cada uno de ellos. Gracias. Muchas gracias, Marta. Me parece muy pertinente tu comentario y tendremos más sesiones, si Dios quiere, de este seminario. Yo pensaba decir al final, lo digo ahora, que probablemente ya la última semana de septiembre vamos a tener otra sesión monográfica sobre aspectos centrales también de la contratación pública. Y ahora, si les parece bien, le vamos a dar la palabra a Miguel Ángel Bernal Blain para que haga el relatorio final de este seminario, el primer seminario virtual permanente de Redicop. Adelante, Miguel Ángel. Muchas gracias, profesor Rodríguez Arana. La verdad es que, en primer lugar, quisiera agradecer la invitación a Redicop, individualizada en este caso en los profesores Rodríguez Arana y Pernas, para estar esta tarde con todos ustedes, ¿no? La tarea que se me ha encomendado consiste en sistematizar las conclusiones de la sesión, integrando las ideas de las interesantísimas intervenciones de los profesores Moreno y Díaz, y también de las preguntas que han promovido ese debate posterior y sobre las que me va a ser imposible resistirme a realizar también alguna aportación personal. Se estaba planteando ahora cuestiones sobre el blockchain, que todo el mundo sabe que soy un apasionado de esa tecnología y de sus casos de uso en el derecho administrativo, pero bueno, tiempo habrá para profundizar sobre esas cuestiones sobre las que la profesora Carballo, que era una de las preguntantes, pues solicitaba o demandaba mayor información, ¿no? Aprovecho también para saludar a la profesora Carballo, que hace tiempo que no conozco, que no coincido con ella desde que la conociera en la Facultad de Derecho de Oporto. Pues acometer esta tarea, tratando de mantener una línea discursiva coherente, convendrán conmigo en que no es una tarea de fácil ejecución. Por eso me acabo de dar cuenta de por qué fui seleccionado para realizarla, porque estas tareas complicadas solo se pueden encomendar a los amigos. Y seguro que eso es en lo que pensó mi colega José Pernas al trasladarme la invitación, ¿no? Colega José, al que quiero trasladar mis condolencias y mandarle un fuerte abrazo en esta situación tan desgraciada en la que ahora se encuentra y que le ha impedido acompañarnos, ¿no? Y yo, como me precio de ser un buen amigo, pues por supuesto que acepté gustoso la encomienda y vamos a ver cómo sale, ¿no? El profesor Moreno ha comenzado su intervención señalando que la contratación pública está llamada a dar respuesta, a dar solución a algunos de los retos que actualmente plantea el derecho administrativo, ¿no? Y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con esa primera idea que nos ha lanzado, ¿no? La contratación pública puede y debe atender la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, debe contribuir a ese proceso necesario de transformación digital de la administración, de nuestra administración, y debe dar respuesta a esos retos y a otros, manteniendo las garantías que ofrece de transparencia y de integridad. No nos olvidemos de que estamos hablando de una actividad que participa de la gestión de fondos públicos y se ha de ser exquisito y riguroso en el manejo de esos fondos. Y también ha puesto de manifiesto el reto de la apertura de la contratación pública a otros agentes, ¿no? A la ciudadanía, a los medios de comunicación,
Bueno, pues abordar estos retos, darles solución desde el ámbito de la contratación pasa, entre otras cosas, en mi opinión, por utilizar la tecnología. Se ha puesto de manifiesto en la sesión de hoy por ambos ponentes, utilizar la tecnología para algo así como democratizar la función de compra, o por lo menos el control de esa actividad, ¿no? Y por ahí va un poco la idea de utilizar tecnologías disruptivas como son el blockchain o otras que aportan transparencia y eficiencia a los procedimientos. Y además también deberíamos pensar en elaborar una estrategia y determinar para qué queremos utilizar la contratación pública y cómo hacemos para mejorar esos servicios públicos que prestamos haciendo uso de los contratos públicos, ¿no? Y en este sentido, yo creo que tenemos que definir el estándar de buena administración contractual, ¿no? Si el profesor Rodríguez Arana me permite esta adaptación de uno de los comentarios que ha formulado en la sesión de hoy. Tenemos que definir el mínimo exigible a la contratación pública para que sea una manifestación también de buena administración. Pero evidentemente el profesor Enrique Díaz lo ha señalado perfectamente. Cuidado, la contratación pública, la estrategia de contratación pública es un instrumento para resolver esos retos, pero no es el único instrumento. Ni como yo he dicho en alguna ocasión, no debemos caer en la tentación de atribuirle responsabilidades que no le corresponden a la contratación pública, sino que corresponden a otras parcelas del ordenamiento jurídico o a otro tipo de actuaciones administrativas o no administrativas. ¿De acuerdo? Pues bien, en este contexto en el que nos encontramos ahora y que todo está impregnado por la situación que no es que acabemos de superar, sino que estamos avanzando en una situación, como se dice ahora, de nueva normalidad, ¿no? pero sobre la que pesa mucho la vivencia de los últimos 3 meses, pues una de las reflexiones más acertadas sobre lo ocurrido con la contratación pública en este periodo de alarma por la pandemia del COVID, se la escuché hace unos días al propio profesor Rodríguez Arana en otro webinar. Allí decía que las compras nacionales, y añado yo también las regionales, incluso las locales, han tenido un impacto global. Y yo añado, de mi propia cosecha, que en mi opinión ese impacto global ha sido negativo en términos generales. Yo creo que a nadie se le escapan, también se ha puesto de manifiesto, también se ha recordado los problemas que ha habido para la adquisición de determinados productos sanitarios, sobre todo en los momentos iniciales, ¿no?, de la crisis. Sin embargo, no me consta, y puede ser un error mío de percepción, no me consta que nadie esté analizando y midiendo ese impacto negativo para tratar de prevenirlo o de corregirlo en futuras ocasiones, que nadie dude que vendrán, más pronto que tarde. Así que yo creo que tanto Redicop como el Observatorio de Contratación Pública y otras redes de conocimiento en esta materia, tenemos ahí un campo de investigación muy amplio y tenemos que tratar de dirigir nuestros esfuerzos en hacer esos análisis y propuestas de mejoras, ¿vale? Claro, ese impacto global negativo que me refería viene motivado en cierta manera por la situación de que la competencia que habitualmente se proyecta sobre los operadores económicos, en este caso se ha trasladado a las entidades contratantes. No han sido los contratistas los que han competido por un contrato público, sino que han sido las entidades contratantes las que han competido por acceder a un determinado contratista. Las entidades contratantes competían por hacerse con determinados productos sanitarios. Y
Y esa competencia ha sido fundamentalmente en base al precio a pagar al alza por esos productos. Lo cual, si en el ámbito de la contratación habitual esa compra por precio produce problemas, pues cuando la tensión competitiva la tienen las propias entidades contratantes, ha producido también efectos negativos, ¿no? Adquisiciones fallidas, de productos defectuosos, de escasa utilidad, se han sucedido evidenciando la poca importancia que a la calidad de esas actuaciones, de esas adquisiciones, en un momento tan crítico como el vídeo se ha exigido. Bueno, esto ha puesto de manifiesto algunas desigualdades entre estados, regiones, entidades locales, que en teoría debíamos considerar aliadas. Los aliados han competido entre ellos y los efectos, la desigualdad generada, pues solamente de una manera ligera ha sido corregida con algunas actuaciones de cooperación desde mi punto de vista testimonial. No ha habido una estrategia global para hacer frente a la situación como luego profundizaré, ¿no? Entonces, esta competencia entre estados que se produjo cuando el foco de la pandemia se situaba en Europa, me da la impresión que se reproduce ahora que el foco lamentablemente se ha desplazado hacia América y pocas noticias hay de la situación que se está viviendo en África. En definitiva, creo que la pandemia ha acentuado las diferencias y revertido algunos avances para mitigarlas entre los diferentes mundos que existen, ¿no? Lo cual es preocupante desde el punto de vista de esa humanidad que debe estar presente en las relaciones internacionales y a las que aludía en su intervención también Enrique Díaz, ¿no? También me ha sorprendido la utilización anecdótica, lo general ha sido la no utilización por esa situación de competencia entre las entidades contratantes, de instrumentos que están expresamente previstos en la normativa sobre contratación pública y que a priori se presentaban como idóneos para resolver ese problema global que ha sido la falta de determinados suministros, ¿no? La normativa europea que yo conozco fundamentalmente, las directivas europeas de contratación pública, las últimas directivas del año 2014, recuerdo que tienen dos preceptos, el 38 y el 39, dedicados a la contratación conjunta esporádica y a la contratación con intervención de poderes adjudicadores de diferentes Estados miembros. Instrumentos de compra conjunta que podían haber sido utilizados por los Estados para adquirir una posición de fuerza frente a los proveedores que han abusado de la situación de crisis que vivíamos, ¿no? Y en cambio no me consta que se hayan utilizado. Y me sorprende, me sorprende. Bueno, en este sentido, quizás como una posible idea, ¿no?, que yo lanzo para su discusión o análisis posterior, es la de pensar en actualizar el documento que más se parece a un derecho global de la contratación pública, que es el Acuerdo de Contratación Pública de la OMC, cuya última actualización es de 2014, o al menos fomentar instrumentos de colaboración soft law, pero que tengan alcance multilateral. El profesor Enrique Díaz en su intervención nos ha contado el caso de Chile y nos ha enumerado una cantidad importante de instrumentos de soft law de ámbito bilateral entre Chile y otros estados, pero yo creo que deberían ser instrumentos de alcance multilateral. Y en cualquier caso, esa idea de mixturización de hard law y soft law como tercera vía, ¿no?, que nos ha presentado, me ha parecido muy interesante y desde luego merecería la pena avanzar en su desarrollo. Y desde luego el ideal sería contar con una organización que ordene esos conflictos internacionales en torno a la contratación pública en situaciones de crisis que ha sido propuesta por el profesor Rodríguez Arana. Yo creo que hay una combinación de todos esos instrumentos y de otros que seguro que
que a otros se les puede ocurrir, pues contribuiría a mitigar los efectos de los nuevos conflictos que se van a plantear a futuro. Por otro lado, y esto ya entro en el plano de las reflexiones quizás más personales, ¿no? Por tratar de aportar algo más al seminario, yo creo que se ha puesto en evidencia que la contratación pública, no solo la española, la europea, yo creo que también es una reflexión que pueden compartir nuestros colegas americanos, no cuenta con un plan de continuidad con el que mantener su actividad en situaciones de crisis. El ejemplo español es paradigmático. No ha habido continuidad, ha habido una suspensión de la actividad contractual administrativa. Nos hemos permitido ese lujo de parar en seco, salvo la contratación de emergencia, sobre la que también se podría hablar largo y tendido de cómo se ha realizado y cuáles han sido sus efectos, pero bueno, seguro que los órganos de fiscalización económica tienen oportunidad de pronunciarse al respecto. Pero al final, como digo, nos hemos permitido el lujo de parar casi en seco todo un sector económico horizontal, como a mí me gusta definir a la contratación pública, con una ficción administrativa de suspender los términos y plazos, dice el Real Decreto Ley español, propia de otras épocas, ¿no? Recordemos que la contratación pública en Europa debería funcionar electrónicamente desde el año 2017 y que nosotros hemos paralizado con esa técnica, como digo, de la ficción de suspender términos y plazos propia de siglos anteriores. Algo que prácticamente a nadie les sonroja, ¿no? Nadie se ha cuestionado, muy poca gente se ha cuestionado esa parálisis. Yo pregunto, ¿admitiríamos igualmente que la actividad bancaria se hubiese paralizado durante 3 meses? ¿Que no hubiéramos tenido acceso a nuestros fondos económicos? Pues si eso no estamos dispuestos a permitirlos, podemos permitirnos el lujo de admitir que la administración se paralice, la contractual y otras ramas, ¿no? Quizás nadie se sonroja porque todavía no hemos analizado, no hemos visto la factura de lo que eso ha costado, ¿no? Pero puedo asegurar, con conocimiento de causa, que una parte importante de esa caída del 10,9% de la economía española que ha pronosticado la Comisión Europea y que nos ha recordado Enrique Díaz al inicio de su intervención, pues se podía haber evitado manteniendo activa la actividad contractual del sector público y en general la actividad administrativa. Y eso, si ustedes lo traducen a ceros, pues salen unos cuantos. En ese sentido, se echa de menos ese plan de continuidad y esa falta de programación y de planificación de la contratación de la que hablaba el profesor Moreno Molina, ¿no? Se ha hablado también en la sesión de la necesidad de profesionalizar la contratación pública, ¿no? Una demanda que comienza a hacerse vieja a la vista de la complejidad y la transversalidad que caracteriza ya esta actividad contractual del sector público. Pues bien, creo que otro análisis que tenemos que hacer es el de cómo se han comportado los distintos players, los jugadores de la contratación durante los últimos meses. Y aquí, analizando un poco lo que ha sucedido en el caso español, que es para mí el más cercano, pues me llama la atención la falta de liderazgo que ha habido por parte de algunos agentes muy cualificados y que, al menos desde el punto de vista teórico, deberían haber liderado las respuestas y las propuestas de actuación en lugar de funcionar a golpe de Real Decreto Ley, como hemos funcionado. En este sentido, pues me llama la atención el silencio administrativo en el que se han sumido las juntas consultivas de contratación administrativa. Solamente, que a mí me conste, la estatal ha publicado algunos informes en este periodo, pero las autonómicas, pues creo que se han sumido en esa situación de silencio administrativo. Yo les he echado de menos sus criterios, que son
muy reconocidos y muy acertados en otras ocasiones. Me ha llamado la atención también la comodidad de algunos órganos de recurso especial en materia de contratación, que hicieron incluso una interpretación extensiva de la suspensión de los procedimientos y decretaron el cierre de esos órganos, no continuando con la tramitación de ningún tipo de recurso, ¿no? Me llama también la atención, el limitado papel de supervisión que ha desarrollado la OIRESCON, que se ha ceñido prácticamente en exclusiva al análisis del cumplimiento formal del requisito de la publicación de los contratos por emergencia, pero no ha hecho un análisis de cómo se estaba produciendo esa contratación, de si realmente los contratos realizados obedecían a situaciones de emergencia o se estaban intentando colar, como es la impresión que tengo, no generalizada, pero he visto algunos casos llamativos de que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, como se dice aquí en España, pues se han tramitado contratos por procedimiento de emergencia que no parecían o no daba la impresión de obedecer a esa situación. Y en este momento de tibieza e incertidumbre, pues el protagonismo lo ha asumido la Abogacía General del Estado, que ha sido la más activa en la interpretación de la situación y de las normas que se iban publicando en el BOE, ¿no? La pregunta que surge ante este análisis es muy evidente. Si todo este aparato institucional no ha dado una respuesta o no ha dado la mejor respuesta a este momento de crisis, ¿acaso no debemos repensarlo y adaptarlo para que nos reporte la máxima utilidad? Esa es una reflexión para el ámbito organizativo del aparato institucional de la contratación pública. En definitiva, y ya concluyo, mi deseo es que aprendamos algo de lo sucedido con la contratación pública durante la pandemia. Para eso tenemos que hacer muchos análisis sobre lo sucedido y extraer conclusiones, por lo menos, de lo que no debemos volver a hacer en la próxima crisis. Enrique Díaz se ha mostrado muy escéptico, pero estoy seguro de que de buen grado se alegraría de equivocarse, de que aprendamos algo de esta situación, como espero y deseo que así suceda, sin que esa discrepancia pues altere el afecto personal y profesional que le tengo al profesor Díaz. Y estas son mis reflexiones sobre la jornada de hoy. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu brillante colofón para este seminario. La verdad es que son consideraciones y reflexiones que nos ilustran sobre un fenómeno que se cierne sobre todos nosotros y que afecta muy especialmente a la contratación pública. Le agradecemos a José Antonio Moreno Molina también por su tiempo, su brillante intervención, así como al profesor Enrique Díaz Bravo, a la profesora Marta García. Enviamos un abrazo muy sincero a José Pernas, a él y a su familia en estos momentos tan difíciles, y estoy seguro que ya para la siguiente sesión estará con todos nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por su participación de España, Portugal y de toda América. La verdad es que quienes hace algunos años diseñamos este espacio de reflexión y de estudio y de análisis académico, estamos muy contentos de que de nuevo estemos con todos ustedes y esperamos y deseamos verles lo más pronto posible, presencialmente también, ¿verdad? Estos seminarios van a ser virtuales, pero eso no quita que seamos conscientes de que la actividad académica, las nuevas tecnologías están muy bien, pero no pueden sustituir la presencialidad ni pueden sustituir lo que es eso que decían las partidas en España hace ya muchos siglos de esa convivencia entre estudiantes, profesores, alumnos, discípulos, para entre todos contribuir al desarrollo de la ciencia. Por eso, muchas gracias por su atención y hasta muy pronto. Adiós. Hasta luego. Adiós.